Bueno, ahí creo que estamos. Bien. Ok. Bien, entonces, hoy vamos a ver una introducción a lo que son los sistemas SCADA, entonces HMI monopuestos, que ya consisten en varios HMI funcionando en un sistema, ¿sí? Como pueden ver en la foto, bueno, ahí tienen varias pantallas con distintas visualizaciones de distintas partes de la planta. Incluso tienen dispositivos móviles, como venimos hablando. Hoy día tenemos la gran ventaja de poder tener acceso a nuestra planta desde cualquier parte del mundo, tanto desde las computadoras, dispositivos móviles, celulares, tablets, etcétera. Bien, lo que vamos a ver hoy en realidad es una introducción, ¿sí? Porque bueno, nosotros hasta ahora vimos todos los que son sistemas monopuestos, ¿sí? Tanto los paneles como los sistemas basados en PC, en runtime, como estuvimos trabajando con el WinCC Advanced. Eh, pero bueno, si bien todo lo que ya vimos también se incluye, digamos, dentro de lo que es un sistema SCADA, porque todo lo que pudimos, lo que hicimos y lo que se puede hacer con los paneles y con digamos, las PC runtime, se puede hacer también con un SCADA, pero bueno, acá ya un SCADA es un sistema abierto, un sistema mucho más grande, mucho más complejo y que tiene muchas más prestaciones todavía de lo que ya vimos, ¿sí? Incluso, bueno, vamos a ver que existen muchas más herramientas disponibles para hacer diferentes cosas en un SCADA que por ahí no se puede hacer en un sistema monopuesto, ¿sí? Primeramente, bueno, tenemos que definir un concepto de SCADA. Para empezar, digamos que la palabra SCADA es una sigla que significa Supervisory Control and Data Acquisition, que bueno, en castellano es supervisación, control y adquisición de datos, ¿sí? O sea, ya es un sistema completo que abarca muchas cosas, como el controlador, como la base de datos, como los paneles, ¿sí? Y es un concepto que se emplea para, principalmente, la palabra SCADA es un concepto que se usa para hacer un software para informatizado para computadoras que lo que permite es controlar y supervisar todos los procesos industriales que hay en el mundo, ¿sí? Pero bueno, hablando de una puntual, podemos controlar y supervisar todo lo que suceda dentro de una fábrica y eso a distancia, ¿sí? Cuando hablamos de SCADA, siempre que hay una fábrica medianamente automatizada, te van a encontrar que hay una SCADA y que hay una sala de control en alguna parte de la planta, que generalmente es una especie de pecera, toda vidriada, una sala donde hay muchas computadoras y hay personas que están monitorizando y dándole, eh, digamos, operatividad a todo el sistema, ¿sí? Eh, y bueno, tiene muchas aristas que ahora vamos a ir viendo. Principalmente para lo que sirve es para retroalimentar todo lo que es la información de lo que está pasando con los dispositivos en tiempo real, en campo, que son principalmente sensores y actuadores, ¿sí? Y también lo que hace es controlar el sistema, el proceso automáticamente, ¿sí? Se dice, en realidad, en el concepto, digamos, del SCADA, porque conforma el sistema, en realidad, ¿sí? Incluyendo al controlador, que controla el proceso automáticamente. Pero como ya habíamos dicho, un HMI no es la que realiza, la que ejecuta
el algoritmo y el control del proceso, sino que eso lo hace justamente un PLC, un microcontrolador. ¿Correcto? Bien, pero sí lo que hace puntualmente o principalmente un HMI es proveerme de toda la información que se genera en el proceso productivo, ¿sí? Tanto los datos de producción como los de control de calidad, supervisación, mantenimiento, etcétera, y al mismo tiempo permite la gestión e intervención de todo lo que está sucediendo con eso, ¿sí? Y como decíamos, el sistema SCADA constituye un caso especial de HMI porque en realidad decimos que, como dijimos en la otra clase teórica, eh, un HMI es cualquier interfase máquina-hombre, ¿sí? O sea, cualquier tipo de botonera, cualquier tipo de pantalla, panel, etcétera, ¿sí? En este caso, el SCADA no deja de ser un HMI, pero basado en muchas pantallas, ¿sí? Eh, a veces, bueno, lo que sucede es que se habla de HMI como el SCADA y el SCADA como el HMI, o sea que lo usan como sinónimos, ¿sí? Pero teniendo en cuenta ciertas salvedades como la que dijimos, ¿no? O sea, un HMI monopuesto, simple, digamos, es un panel o una PC, como estuvimos viendo, una PC runtime. Y ya cuando hablamos de un SCADA, hablamos de varias pantallas y varios HMI, ¿sí? Cuando se aplica el proceso a supervisar está disperso en un área geográfica amplia que puede estar integrado por una terminal remota, que es donde se realiza la adquisición de datos, y el comando con los elementos de finales de control, ¿sí? Los elementos finales de control son los actuadores, ¿sí? Las electroválvulas, los motores, eh, todo lo que está en contacto físico directo con la producción, ¿sí? Eso sería una unidad terminal remota. Y obviamente todas estas terminales remotas están conectadas a una terminal maestra, una estación maestra, de la cual se interroga todas las terminales remotas, RTU, y en la cual se cuentan con todas las funcionalidades que ya vimos y que vamos a ver también ahora para los HMI, ¿sí? Y también tiene que estar integrado un sistema SCADA por un sistema de comunicación, ¿sí? Muy importante el sistema de comunicación, por eso el tema de redes lo vemos antes, porque también vamos a hablar de redes. Acá cuando se habla de SCADA se habla de comunicación y se habla de sistemas redundantes, anillos, etcétera. Así es que es muy importante lo que es el sistema de comunicación para justamente vincular las terminales a esta estación maestra que va a ser justamente el adquisidor de datos y el que va a comandar todo el sistema SCADA, ¿sí? El maestro lo que hace principalmente es albergar todo el proyecto en una estación que va a ser un servidor, ¿sí? Ese servidor puede ser un servidor pequeño, mediano, grande, puede variar muchísimo, por eso les decía que el concepto de SCADA es muy amplio porque tiene muchísimas variantes, uno lo puede expandir y dimensionar a la necesidad y al presupuesto que uno disponga sin límites. Así es que prácticamente sin límites, porque tenemos infinitas herramientas eh, y formas, digamos, de aplicar un sistema SCADA.
Así es que lo que vamos a ver justamente es eso, ¿no? El concepto de qué es lo que se puede hacer y cómo y hasta dónde puedo llegar, ¿sí? Que es lo más importante acá. Entonces un sistema SCADA puede vivir en diferentes rubros industriales, ¿sí? O sea, esto es aplicable para cualquier tipo de rubro, industria, etcétera, donde exista un sistema automatizado, ¿sí? Como por ejemplo puede ser una fábrica de ensamble, de envasado, de empaquetado, o cualquier proceso industrial de cualquier índole, como podría ser, no sé, destilado de petróleo, fabricación de jabón, eh, lo que se les ocurra, elaboración de cualquier bebida, bueno, y así podemos estar días mencionando ejemplos de- de distintos rubros de fabricación, ¿sí? Acá, bueno, otro ejemplo también es que puede ser aplicable en oleoductos, acueductos, sistemas de transmisión eléctrica, de distribución eléctrico de gas, redes ferroviarias, yacimientos de gas o petróleo, alimentos y bebidas, etcétera, etcétera, etcétera. En un sistema de comunicación clásico para un SCADA puede basarse en lo que es radiofrecuencia, que pueden ser desde las ondas VHF hasta microondas, telefonía, fijo celular, fibra óptica, Wi-Fi, etcétera, ¿sí? Pero justamente lo que está siendo más usado y lo que es auge en estos días, los sistemas de comunicaciones cada están evolucionando, ¿sí? Y ya prácticamente no usan otra interfaz como la que estuvimos trabajando, que es Ethernet industrial o Ethernet estándar a un servidor, conectado a un servidor virtual, ¿sí? Que es una nube que puede estar en cualquier parte del mundo y que justamente gracias a eso podemos tener la gracia de tener acceso desde cualquier dispositivo, desde cualquier parte del mundo, a todo lo que está sucediendo en nuestra planta, incluso hasta poder controlarla, diagnosticarla, etcétera, ¿sí? Hacerle mantenimiento. Los SCADA también son parte fundamental de esta nueva era de la tecnología informática industrial, ¿sí? Que incluye la digitalización de los sistemas, el y el IoT se llama así lo que es lo que se le llama Internet Industrial de las Cosas, ¿sí? O el Internet de las Cosas, también se lo conoce como el IoT, o IoT también, bueno, en español, que lo que intentan es interconectar en red todos los dispositivos existentes en planta, ¿sí? Antes, por ahí, no teníamos la suerte de poder tener, por ejemplo, tener acceso a información puntual de lo que pasa en un motor, por ejemplo, ¿sí? Y hoy día tenemos equipamientos, sistemas, incluso hasta inalámbricos, para, para obtener todos los datos de lo que está pasando en el motor, ¿sí? Desde lo que es temperatura, ¿sí? De lo que es corrientes, bueno, vibraciones, etcétera, de todo lo que está pasando en una máquina, en un motor puntualmente, ¿sí? Eh, Además de, bueno, todos los otros dispositivos que ya por ahí estaban conectados de antemano, ¿sí? Pero bueno, lo que yo al menos tuve la suerte de vivir es todo este proceso de cambio de lo que era un sistema analógico a un sistema digital y a partir de ese sistema digital poder saber hasta el último elemento de campo qué es lo que está pasando y poder actuar en consecuencia, manejarlo, controlarlo, etcétera. Y bien, todos estos componentes que estamos hablando, ¿sí? Hablando de redes,
tanto lo que es el IoT, lo que es la digitalización y todo lo que es la interconexión por Ethernet, ¿sí? Y la parte virtual, servidores, etcétera, son componentes centrales, los más importantes en lo que se llama un viaje digital o una transformación digital a lo que sería Industry 4.0. ¿Sí? Hace un par de años, ya varios diría, que se empezó a hablar de la digitalización y la Industry 4.0, que es justamente todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Es unificar todo en red y a partir de ahí tener acceso a todos los elementos de campo y a toda la información que se necesita justamente para poder controlar, almacenar datos, diagnosticar, hacer mantenimiento, etcétera, etcétera, todo en forma remota desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Y esto también viene un poco ahora de la mano con el tema de este último año que tuvimos, ¿no? Que parece que va a seguir también, por lo que vemos en las noticias, del trabajo a distancia, del comando a distancia, de hacer todo remotamente. Así es que en ese sentido hay varias empresas de las más grandes que están trabajando hace ya algunos años con todo esto y están como un paso adelante, digamos, entre comillas, de respecto a otras empresas que no, por ahí no tan conocidas, que no tenían todavía esta visión, digamos, de hacer todo una centralización y un comando a distancia de toda la operatividad de una planta y así también como del trabajo desde oficina, etcétera, ¿sí? Eh, en cuanto a ventajas tenemos muchas, pero bueno, acá se marcan algunas, como el aumento de la capacidad de la producción, justamente, y la flexibilidad para satisfacer lo que es la demanda constante y cambios para impulsar las ventas. Obviamente, ya hablamos de automatización y hablamos de digitalización, hablamos de aumentar la velocidad de producción, tener mayor disponibilidad, tener un manejo, una detección mucho más rápida de las fallas y un manejo eh, más práctico y más rápido, ¿sí? De lo que sería toda la programación de la producción, ¿sí? Entonces, de esa forma tenemos un aumento importante en lo que es la capacidad de producción y también al mismo tiempo mejoramos los niveles de calidad del servicio al cliente, ¿sí? La reducción de costos de producción, ¿sí? Porque bueno, estamos produciendo más en menos tiempo y quizás con menos gente, así es que estamos, estamos mejorando reduciendo los costos, ¿sí? Y también mejorar el posicionamiento competitivo, agilizando lo que es la innovación, mejorando la calidad del producto y ampliando las carteras de productos, además, y servicios. ¿Sí? Ustedes se pueden dar cuenta, quizás con las propagandas, que todo el tiempo están saliendo productos nuevos, productos nuevos, productos nuevos, ¿sí? Y en poco tiempo, además, así es que eso va de la mano justamente con todo lo que es la automatización y la digitalización llamada Industry 4.0. Bien, también tenemos como ventaja la mejora en la eficacia, el control de los costos también y la agilidad de la fabricación mediante la automatización y la digitalización, como decíamos. Y justamente hablando un poco más de digitalización, decimos que el sistema SCADA actúa cada vez más como pegamento justamente, ¿sí? Como un pegamento simbólico, ¿no?
justamente que ayuda a unir los diferentes componentes de la empresa digital y se busca el rendimiento deseado por los fabricantes y sus clientes. Esta transformación digital abarca todos los aspectos de la sociedad, ¿sí? Desde cómo vivimos en nuestras vidas hasta cómo las empresas llevan a cabo sus negocios, ¿sí? Cuando hablamos de digitalización, no solamente hablamos de industria, ¿sí? Ustedes mismos habrán visto que todo se concentra en una computadora, en un celular, ¿sí? O sea, eh, prácticamente cada vez más estamos vinculados y cada vez hay más servicios disponibles, digamos, para manejar todo desde nuestra casa, ¿sí? O desde lo que tenemos a mano, ¿sí? Desde una computadora, un celular, etcétera. Y los datos, justamente la comunicación de esos datos, que van a ir desde, eh, desde la estación de trabajo, digamos, desde lo que yo voy a poder hacer desde mi dispositivo hasta lo que sería la base de datos, justamente, habla de justamente esa transmisión de datos que van a ser la materia prima y esencial, ¿sí? En todas las áreas de la empresa, de la industria, desde la investigación hasta el desarrollo, hasta la ingeniería, la logística, la parte de lo que es entrada y salida de producto, la producción, las ventas, la logística de salida, el mantenimiento y los servicios, ¿sí? Eso hablando a nivel industrial, ¿sí? Lo mismo sucede en el ambiente, eh, digamos, hogareño, ¿sí? Racionalizar el flujo de la información a través de estas áreas y vincular todo haciendo foco en la automatización es una prioridad actual en todos los rubros industriales, ¿sí? Todo está tendiendo a eso, ¿sí? Todas las industrias medianamente que tengan un cierto volumen de producción y cierto presupuesto tienden a hacer esta automatización de la planta primero para después digitalizarla y llevar todo, como dijimos, a centralizar hacia una base de datos, una nube, tener acceso, alta disponibilidad, ¿sí? Acceso desde cualquier parte. Los fabricantes de todo el mundo están aumentando justamente esta demanda de mejoras en las últimas tecnologías para enfrentar desafíos críticos. Eso es lo que le decía, ¿no? Todas las empresas de automatización, de desarrollo de software industrial, etcétera, están hace ya un par de años y permanentemente tratando de mejorar estos desarrollos para enfrentar justamente la demanda que hay cada vez más de parte de las industrias. Eh, y por último, bueno, la creciente convergencia de los mundos físico y virtual ofrece oportunidades ilimitadas y simplifica mucho lo que es la necesidad de digitalizar los sistemas automáticos y entonces los sistemas SCADA están metidos ahí en en una de esas oportunidades y que sirven como pegamento, digamos, como dijimos al principio, para unir todos los elementos de lo que sería la empresa digital. Y como puntos, algunos puntos importantes, o los más importantes a tener en cuenta para tener una empresa digital, hablamos de 5 áreas principales, ¿sí? Para tener una justamente digitalización efectiva. Uno sería la gestión de datos, ¿sí? Muy importante, ¿sí? Toda la gestión de la información, la gestión de la energía, la gestión de diagnóstico y tener una comunicación abierta. Y vamos a desarrollar cada caso, cada uno de estas 5 áreas principales para digitalizar justamente.
Hablando de la gestión de datos, tenemos que tener datos consistentes a través de todo el proceso de producción, ¿sí? Que es la base para el funcionamiento transparente de una planta y el logro de una empresa digital. La gestión de los datos es esencial, ¿sí? Por eso está primero, digamos, en la lista de prioridades. La gestión inteligente incluye un alto rendimiento y un archivado fiable de los datos de producción y las recetas, así como la interconexión con sistemas empresariales de nivel superior, ¿sí? Como estuvimos hablando ya varias clases, necesitamos conectar nuestra planta con los niveles gerenciales, ¿sí? Con la red de la empresa, digamos. La red industrial antes estaba separada y hoy necesitamos unirla a lo que es la red de la empresa para poder tener acceso completo y tener una industria 4.0 justamente, ¿sí? Bueno, algunos ejemplos de estos sistemas empresariales puede ser ERP, que son software, ¿sí? Son distintos software, que sería un ERP es un sistema de planificación de recursos empresariales, y un MES es un Manufacturing Execution System, que es un sistema de ejecución de fabricación, ¿sí? Uno es un sistema, por ejemplo, el ERP es un sistema de más alto nivel, digamos, o sea, no tan a nivel fábrica, sino a un nivel más ejecutivo, y lo que es el sistema de ejecución de la fabricación, que es el MES, ¿sí? Que ahí ya sí estamos hablando de un software de planificación para justamente la fabricación de los distintos productos. Y estos entonces tienen que ser accesibles centralmente con un historiador de procesos, ¿sí? Un historiador de procesos también es un software, es un paquete que se agrega a lo que sería, por ejemplo, el WinCC tiene un paquete, un add-on se llama, ¿sí? Un adicional que se agrega, que se llama Process Historian, que es justamente un historiador de procesos, ¿sí? Que es principalmente un gestionador de la base de datos, ¿sí? De base de datos. Así es que, como verán, es también fundamental tener unos agregados, digamos, en nuestro sistema SCADA para poder tener conexión con los niveles empresariales, con los sistemas de más alto nivel. Y este registro, el registro de gestión de datos, incluye 3 elementos: lo que sería el registro de PLC, el registro de SCADA y el historiador de procesos justamente. ¿Qué es cada uno? El registro de PLC, bueno, es el archivado del rendimiento, acceso remoto y administración eficiente. El registro SCADA es el archivado de rendimiento, transparencia completa y reconocer tempranamente las tendencias, ¿sí? Y el historiador de procesos es una cantidad limitada de datos, ¿sí? O sea, es una base de datos muy grande, digamos, ¿sí? Que son donde estos datos son archivados eficientemente y con conexión a sistemas externos. Dentro de la gestión de datos, el SCADA es en tiempo real y local, mientras que el historiador de procesos es a largo plazo, ¿sí? Porque almacena, justamente por eso se llama historiador, porque almacena datos a largo plazo y en forma global, de tal forma de tener acceso eh, en cualquier momento, ¿sí? Yo puedo ir a buscar un dato de la producción del año pasado, por ejemplo, y eso está guardado justamente mediante el historiador de procesos.
Este conjunto entonces empodera la decisión sobre una base empresarial. Ahí tenemos un esquemático, ¿sí?, de lo que sería la información, como está viniendo de una fábrica o de una SCADA, por ejemplo, con WinCC Professional y otra con WinCC Clásico, lo llamamos WinCC 7, y que están justamente llegando hacia el historiador de procesos. Y después también hay otro paquete de software que sería el Information Server, que trabajaría en conjunto con el proceso historia para tener también una administración, digamos, de una gestión de todos esos datos y llevarlo a forma gráfica, por ejemplo, ¿sí? Hacer estadísticas, ¿sí? La gestión de la información potencia la producción transparente para procesos optimizados, lo cual permite que se tomen las decisiones correctas al instante. Sus herramientas incluyen, por ejemplo, informes y controles basados en la web, análisis específico de grupos de datos de producción con un servidor de información, control y monitoreo basado en la web, flexible en diversos dispositivos y navegadores y con acceso remoto, control remoto de las estaciones de trabajo, acceso basado en navegador para tener una comunicación de la información y una información también segura y con facilidad de uso. Y tenemos también un funcionamiento coordinado de múltiples estaciones y una configuración cliente-servidor para las distintas soluciones. Y esto es importante y lo vamos a tocar, lo que es la configuración cliente-servidor. Tenemos que entender cómo es mínimamente una configuración cliente-servidor o servidor-cliente, ¿sí? Ahí estamos hablando de la gestión de la energía, ¿sí? Ahí tenemos un esquemático también de cómo se van transmitiendo los datos, ¿sí? Nosotros esto lo vimos recién, y acá se agregan las distintas estaciones de trabajo que van a estar en distintas partes del mundo, ¿sí? Cuando hablamos de gestión de la energía, proporciona transparencia energética para el ahorro de la energía, justamente, ¿sí? Valga la redundancia. De acuerdo con la norma ISO 50001, esta área resulta de creciente preocupación en los países desarrollados, ¿sí? Todo lo que es gestión energética, ahorro de energía, mejora de la eficiencia, mejora del rendimiento, todo eso en los países desarrollados es prioridad, ¿sí? Acá, lamentablemente, derrochamos energía y no nos importa porque tenemos muchos recursos, gracias a Dios, tenemos mucho, eh, pero en otros países no la tienen, no tienen tantos recursos y justamente son los países más desarrollados. Así es que lo que es la gestión de energía es un tema primordial y que está allá en el top 1, digamos, cuando hablamos de automatizar y de fabricar algo, ¿sí? Entonces, la gestión de la energía es también un tema muy importante. Y también para esto, para lo que es gestión de energía, tenemos herramientas también de software, ¿sí?, que se agregan a lo que es la plataforma de HMI SCADA, lo que es el WinCC. Tiene una herramienta que se llama también Energy Manager. Ahora lo vamos a ver. Bien,
Las herramientas para realizar un seguimiento de la gestión de la energía deben permitir un registro fácil, ¿sí?, y eficiente de los datos y facilitar la reducción de los costos operativos, justamente a través de un sistema integral de gestión. El sistema de gestión de la energía, que proporciona control de la eficiencia energética, centros de costo e informes gráficos, tabla de medición, ¿sí?, que a veces lo llaman, bueno, dashboard, las tablas donde hay mediciones, cálculos máximos y mínimos, promedio, etc. Y un software de monitoreo de energía que proporciona generación automática de herramientas del PLC para lo que es adquisición y procesamiento de la energía, ¿sí? Esto ya estuvimos hablando bastante y cada vez hay más herramientas, más hardware, más software que está orientado a lo que es mejorar la eficiencia, justamente, ¿sí? Y para monitorear, controlar y ejecutar justamente un plan de lo que sería la reducción de costos, la mejora de la minimización de los consumos, etc. ¿Sí? Así que eso también es muy importante. En tercer punto tenemos la gestión de diagnósticos, que ayuda a aumentar la disponibilidad de las máquinas, ¿sí?, y plantas de producción, permitiendo un seguimiento y una corrección de las excepciones más rápido, ¿sí? Sabemos que las máquinas fallan, las máquinas tienen problemas, las máquinas hay que hacerle un mantenimiento correctivo, se llama. El mantenimiento correctivo es cuando la máquina se rompe y hay que actuar rápidamente en consecuencia y con el menor tiempo de trabajo sobre la máquina para justamente tener alta disponibilidad. Entonces, o mayor tiempo disponible la máquina para funcionar, ¿sí? Entonces, justamente la detección rápida de esa falla también va a minimizar los tiempos de parada. Entonces, ahí, a partir de ahí vamos a mejorar también la disponibilidad y vamos a aumentar la producción, ¿sí? Como beneficios tenemos, entonces, revisión simple de la información del sistema debido al acceso rápido de estado de diagnóstico de los dispositivos, lo que decíamos. Tenemos alarmas de diagnóstico para, por ejemplo, cortocircuitos, rotura de cable, cargas de voltaje perdidas, limitación de violaciones, etc. Visualización de informes en todos los dispositivos, ¿sí? También, por ejemplo, los PLC ahora ya también trae un panel que me va a ayudar a tener un diagnóstico rápido de si hay algún problema en mi máquina, ¿sí? Obviamente el HMI, el SCADA y el servidor web nos van a proporcionar mucha información detallada de lo que está pasando y lo que hay que hacer. Incluso muchas veces ya no solo sabemos lo que está pasando, sino que nos va a arrojar alguna posible solución, ¿sí? Y obviamente la identificación rápida de errores muestra la operación defectuosa directamente en la notificación, ¿sí? Eso es un poco más de lo que decíamos. Como beneficio de la gestión de diagnóstico tenemos, o más beneficios, ¿sí? Tenemos que corregimos errores rápidamente con información clara sobre la localización, causa y solución del problema. Tenemos un servicio sin programar, sin un trabajo, un mantenimiento justamente correctivo, lo que decíamos. Tenemos una visión general, diagnóstico detallado directamente en el panel de mando, ¿sí? En la pantalla tenemos toda la información. Hace algo integrado, ya que se genera también automáticamente un código en el PLC y se visualiza el estado actual, ¿sí? Los sistemas nuevos, los últimos, los S7500 y los paneles más nuevos, al interconectarlos ya directamente tienen todo un sistema predesarrollado que está en el sistema operativo del PLC, y la pantalla, al conectar la pantalla con el PLC sin que yo toque nada, sin que configure nada, si hay algún problema ya automáticamente me lo va a avisar en el panel HMI y también en el panel del PLC, ¿sí? Sin contragolpe llama a lo que define supervisiones independientes del programa del usuario.
Y siempre al día menciona lo que es la sincronización permanente de los dispositivos operativos, incluso después de cambiar lo que es el programa de usuario. Ahí tenemos una tablita de reglas básicas, digamos, de lo que sería lo que puede tener lo que puede demandar el cliente y los beneficios que nos va a traer el SCADA a consecuencia. Entonces, podemos decir que un SCADA es de fácil integración, ¿sí? Porque tenemos comunicación abierta y tenemos combinación de lo que es el sistema de automatización con también lo que es la gente de sistemas de la fábrica, el IT, ¿sí? Eh, tenemos, el cliente dice que necesitamos tomar decisiones correctas en cualquier momento y lugar y rápido. Entonces, para eso tenemos lo que es la gestión de la información, una buena gestión de la información, gracias al beneficio del SCADA. Tenemos una producción energéticamente eficiente, la demanda, ¿no? Que la producción tiene que ser energéticamente eficiente en conformidad con las regulaciones legales. Y y con esto podemos responder que el SCADA tiene transparencia energética, como estábamos hablando, podemos medir todas las variables de la parte energética de la planta. Y necesitamos reducir los errores de producción, entonces le decimos que con el SCADA tenemos muy buena gestión de diagnósticos, ¿sí? La mejor posible está en los SCADA. Bien, como les decía, otro ítem para tener la fábrica digital, ¿sí? Para llevar toda la industria, toda mi planta a lo que sería digitalizarla y llevarla a una industria 4.0. Dijimos que la comunicación es muy importante y que tiene que ser abierta, ya que esto lo que hace es permite combinar entonces lo que es la parte de automatización, o sea, lo que es la fábrica, la fabricación, y la parte de IT o la parte, bueno, IT significa tecnología de la información, o sería más en criollo, sería la gente de sistema o la parte de sistemas de nivel superior de toda la planta, ¿sí? Que generalmente, como les había comentado en su momento, eh, siempre fueron reacios a nuestra red industrial, digamos, se meta o se interconecte con la red de la oficina, ¿sí? Eso sería lo que es Haití, ¿no? La red de la oficina. Entonces, la gente, justamente los ingenieros de sistema que están ahí con esas redes de la planta, perdón, de las oficinas, no se querían involucrar por muchos miedos, ¿sí? Muchos miedos a, a que se pueda meter, sí, a miedos informáticos, ¿no? A que eh, se puedan producir algún tipo de error o incluso que se pueda hackear o que se pueda mezclar información de la producción con información confidencial que pueda tener un gerente, por ejemplo, ¿sí? Con la parte industrial. Pero justamente vamos a ver que hoy día todos los sistemas SCADA tienen justamente un control de seguridad de la información. Así es que eh, hoy día ya está solucionado el tema y no hay problema en interconectar las redes porque viajan todas juntas, si bien juntas entre comillas, ¿sí? Van encapsuladas y no se van a mezclar, digamos, con la información que pueda viajar en un correo electrónico o en datos de la gente compras, etcétera, ¿sí? Bien,
Entonces, como dijimos, tenemos una combinación de lo que sería la automatización con la gente de IT, con la red de IT, para aprovechar todos los datos de producción y además entonces permitimos, gracias a la comunicación abierta, una integración fácil de sistemas de nivel superior, como dijimos, MES o ERP. Mediante un protocolo de comunicación estandarizado, como ya mencionamos también el OPC, ¿sí? Que hoy día todas los desarrolladores, todas las marcas que desarrollan software de automatización y hardware también, eh, están trabajando con lo que es el protocolo estandarizado OPC. OPC UA incluso es una mejora del OPC. Permite la conexión de sistemas de proveedores cruzados, incluso, o sea, en mi planta puedo tener, no sé, ABB, Siemens y Allen Bradley en la misma planta y poder intercruzar información entre ellos gracias a esa comunicación abierta OPC, ¿sí? Entonces, gracias a eso tenemos una fácil integración y una ampliación, ¿sí? O sea, gracias a eso también podemos seguir expandiendo nuestra planta, ¿sí? O modificándola sin ningún problema, ¿sí? La comunicación a través de OPC en los PLC modernos y los software de sistemas SCADA y la autenticación y cifrado, lo que decíamos, garantizan la comunicación coherente y segura, ¿sí? Esto es lo que les sacaría, digamos, el miedo a la gente de IT para que podamos conectar nuestro sistema de planta con su sistema de oficinas, ¿sí? La comunicación de datos entre sistemas se realiza a través de interfaces estándar con un puente de datos llamado un IDB o un Industrial Data Bridge, ¿sí? Que es un Industrial Data Bridge, que es también es un software o un add-on que se colocan en WinCC para justamente conectar lo que son mis datos de fábrica con la parte gerencial, ¿sí? O la parte sistema oficina, ¿sí? Y esto nos permite una transferencia bidireccional, ¿sí? Tener este puente, ¿sí? Nos permite tener una transferencia bidireccional de datos entre los dos sistemas, ¿sí? Entre mi sistema de fabricación y mi sistema de directivo, digamos, ¿sí? Mi sistema de administrativo, ¿sí? Eh, Tenemos también, gracias a eso, una transmisión fiable y segura mediante el uso de parametrización en lugar de lo que es programación, ¿sí? Y a una aplicabilidad universal como servicio de sistema o como opción integrada al sistema SCADA. La información de todos los dispositivos alimentan un sistema SCADA, ¿sí? Como dijimos, ¿sí? Tenemos eh, en lo que sería digitalización, tenemos una red de todos los dispositivos, componentes de mi fabricación, y todos esos dispositivos que están en contacto con la fabricación van a enviar sus datos a el sistema SCADA, que en la configuración que vamos a ver sería el servidor, ¿sí? Para cada requisito de la aplicación existe un beneficio del SCADA correspondiente. El SCADA reside en los niveles funcionales 1 y 2, que son los niveles más bajos, ¿sí? Cuando hablamos de niveles funcionales, hablamos los niveles, el nivel 1, el más bajo, sería el nivel de máquina, ¿sí? Como ya estuvimos viendo también cuando vimos jerarquías en las redes, ¿sí? En una operación de control de fabricación, entonces, los niveles más bajos son los 1 y 2. Y el SCADA vive ahí, en esos dos niveles, ¿sí? Al unir esencialmente estas 5 áreas, entonces, que estuvimos viendo,
el WinCC, o sea, el SCADA, ¿sí? Que puede ser el WinCC, actúa como pegamento, ¿sí? Entre comillas, como dijimos hoy, para la digitalización de mi planta, facilitando la información a través de procesos más rápidos, desde la planta hasta los niveles más altos de gerencia. Y acá hay esto es como dato, título, eh, así, una efeméride, digamos. Es un dato que encontré y que se los quería compartir porque es impresionante, ¿no? Cómo es el sistema de SCADA más grande del mundo, y habla de data del año 99, ¿sí? Ya tiene varios años también. Se puso en marcha el proyecto de unas minas en Australia, y en este lugar está implementado el mayor sistema SCADA del mundo, que corre bajo Windows NT, y este sistema controla casi 500.000 variables, ¿sí? De tiempo real, incorpora más de 20.000 curvas de registro de tendencia, ¿sí? O gráficos, ¿sí? 60.000 alarmas, y tiene 74 estaciones SCADA en red, ¿sí? Incluyendo servidores redundantes, salidas, entradas, alarmas, registro de tendencias, informes, y se comunica con más de 150 PLCs, que son Allen Bradley y Siemens, las marcas, y el tiempo de actualización de las variables en pantalla en cualquier terminal del SCADA es menor a un segundo, y la carga completa de una página de registros históricos es menor de 4 segundos. Eso para que tengamos una idea de cuán grande puede ser un, un sistema SCADA, ¿no? Obviamente un sistema SCADA puede tener dos, tres estaciones cliente y un server, y ya es un sistema SCADA igual, ¿no? Y podemos manejar, no sé, 1024 variables, y sería un sistema SCADA tranquilamente, ¿sí? Pero bueno, acá estamos hablando de 500.000 variables, ¿sí? Eso también para que se den una idea de que lo que nosotros vemos acá es una introducción, ¿sí? Lo que estamos aprendiendo, lo que ustedes están haciendo, bueno, acá lo pueden ver que ustedes estuvieron aprendiendo, ¿no? De alarmas, de, bueno, de comunicación, eh, bueno, también de recetas, estuvimos hablando ahí, por ahí en alguna parte, eh, de scripts, etcétera. Bueno, ahí se darán cuenta que lo que hacemos es algo muy, muy básico para tener idea de lo que es cada cosa, pero todo eso se puede expandir exponencialmente, ¿no? La arquitectura del sistema de control consiste en un conjunto altamente integrado de sistemas distribuidos, ¿sí? Por medio de redes en una organización jerárquica. Sí, esto hablando del sistema de control propiamente. El sistema de control, hablamos de PLC y servidor como, como mucho, ¿sí? Entonces, en esa jerarquía hay una organización que se sigue, que se llama modelo cliente-servidor, ¿sí? O arquitectura cliente-servidor, donde hay un PLC de mayor jerarquía, ¿sí? Y después están los distintos clientes, ¿sí? Que pueden ser otros PLC de menor envergadura o de menor jerarquía, ¿sí? Donde generalmente el servidor tiene una capacidad de memoria muy grande, y si no la tiene tendrá eh, un servidor conectado en paralelo para justamente
poder interactuar con los clientes, dependiendo de la cantidad de variables, dependiendo de la velocidad que se necesite, de los datos que se van a almacenar, etcétera, vamos a necesitar un servidor. Generalmente, si el sistema es medianamente importante, se necesita un servidor, ¿sí? Un lugar donde almacenar toda la información que está ocurriendo en planta. Este sistema de control opera en tiempo real, generalmente, y con una jerarquía de niveles de control y también de lo que son las comunicaciones entre los procesos. ¿Sí? Hay un... generalmente hay distintos niveles de jerarquía donde hay un controlador o un PLC que tiene mayor... mayor importancia, ¿sí? Mayor relevancia que otros dentro de toda la red, y ahí, bueno, eso lo va a gestionar justamente el servidor o maestro, ¿sí? Respecto de lo que está pasando en la red. Ahora, cuando hablamos de arquitectura cliente-servidor en un SCADA, decimos que es un modelo de aplicación distribuida en la que se reparten los proveedores de recursos o servicios. Y ahí hablamos de los servidores a los que demandan, ¿sí? Y los demandantes se llaman, los servidores son los que demandan a los clientes, ¿sí? Que son los demandados, ¿sí? Un cliente realiza entonces peticiones a otro programa y el servidor es quien responde. Esto es eh, muy importante, ¿no? Lo que es arquitectura cliente-servidor es la base de todo lo que es un sistema, de lo que es un sistema SCADA también, ¿no? Los tipos de servidores específicos incluyen los servidores web, los servidores de archivo, los servidores de correo, de base de datos, etc. Mientras que sus propósitos varían de unos a otros, ¿sí? De acuerdo a la funcionalidad y la demanda. La arquitectura básica será siempre la misma, ¿sí? Por eso es que les digo que es algo primordial y esencial entender cómo es la arquitectura cliente-servidor, porque la arquitectura no va a cambiar, lo que sí puede cambiar son el tipo de datos o el servicio que van a proveer, justamente van a necesitar operar estos servidores, ¿sí? En el caso industrial, generalmente hablamos de servidores de base de datos, ¿sí? Aunque se puede llegar a necesitar algún servidor web también, obviamente, y algún correo, pero eh, eh, lo básico y lo primordial sería un servidor de base de datos. Una disposición muy común son los sistemas multicapa, en los que el servidor se descompone en diferentes programas que pueden ser ejecutados por diferentes computadoras, justamente, aumentando así el grado de distribución del sistema, ¿sí? Por eso un SCADA se llama sistema distribuido, ¿sí? Porque eh, tenemos que el servidor se puede, digamos, alimentar desde distintas computadoras, diferentes equipos, ¿sí? Corriendo distintas partes, ¿sí? Pero todas están conectadas a un mismo servidor, ¿sí? Para el caso de un sistema SCADA, tanto el computador central como los dispositivos de campo pueden actuar de servidor o de cliente, dependiendo de la configuración que se les programe, ¿sí?
pero de cualquier manera usan el modelo cliente-servidor, independientemente del protocolo de la comunicación incluso, ¿sí? Que puede ser una comunicación serial, ¿sí? Por Ethernet, ¿sí? Y hablando cualquier protocolo como por ejemplo el OPC, ¿sí? Sí, el protocolo OPC es puntualmente para la comunicación bajo Ethernet, ¿sí? No crean acá que lo que dice serial también incluye a lo que es OPC, ¿sí? La comunicación serial es la comunicación básica de hace muchos años, que ya se está dejando de usar, que puede ser la comunicación RC32, 485, que es de 2 hilos, que es lenta, etcétera. Y cuando hablamos de protocolo OPC, hablamos que va a correr siempre bajo Ethernet o Internet, ¿sí? Bien. Siguiendo con lo que es arquitectura cliente-servidor y siguiendo con el tema de la comunicación, normalmente la comunicación entre los clientes y el servidor tiene lugar mediante el protocolo TCP/IP, justamente, ¿sí? Bajo la interfaz Ethernet. Para esto se configura una red local, una LAN, independiente para lo que son los PLCs, perdón, las PCs, ¿sí? Para las computadoras. Dependiendo de la envergadura del proyecto, respecto a lo que son los volúmenes de tramas, de información, digamos, que se tiene que transmitir, pueden utilizarse software dedicados para Industrial Ethernet, tanto para lo que es la comunicación del proceso, que sería servidor PLC ¿sí? o PLC siendo cliente, digamos, o para la comunicación entre dos PCs o las PCs en la arquitectura cliente-servidor. En un sistema SCADA es posible utilizar varias estaciones de manejo y supervisión, ¿sí? Como dijimos, coordinadas en un grupo común con sistemas de automatización interconectados. Y la solución cliente-servidor habla de que un servidor facilita datos de procesos históricos, avisos, imágenes, informes a un número determinado de clientes conectados, ¿sí? ¿Ok? O sea, el arquitecto, para que quede un poco más gráfico, digamos. Un servidor puede ser una computadora estándar, digamos, ¿sí? Donde está corriendo una pantalla, ¿sí? Que está controlando una parte del proceso, ¿sí? Pero adentro de esa misma máquina hay una zona de memoria que va a servir como base de datos, ¿sí? Como servidor de datos, a donde se van a conectar otras estaciones, ¿sí? Otras computadoras, pero esas computadoras que van a estar conectadas ahí van a solicitarle información justamente a ese servidor para poder mostrarlos en pantalla, ¿sí? Incluso en este servidor también va a estar generalmente lo que hace es el archivo runtime, digamos, que va a ejecutar el cliente, está dentro de la zona de memoria del servidor. Entonces el cliente lo único que hace es ir a buscar la información que está dentro del servidor y nada más que eso, ¿sí? En el servidor puede estar todo, ¿sí? Aunque también el servidor a veces es un rack que está en una sala, en una habitación, que no tiene ningún monitor, ¿sí? El monitor puede estar, o pueden ser solamente todas estaciones clientes, digamos, las que yo tenga monitor, ¿sí? El servidor a veces ni siquiera es una computadora con monitor, ¿sí? A veces es un rack
de memoria, de computadoras, ¿sí? Diferentes computadoras, o sea, de CPU, digamos, con mucha capacidad de memoria, y ahí se van a conectar los clientes. ¿Y qué ventajas tenemos con esta arquitectura? Tenemos que centralizamos el control, ¿sí? Todos los accesos, recursos y la integridad de todos los datos son controlados por el servidor, ¿sí? Lo que estaba diciendo. Otra ventaja de la arquitectura es que se puede escalar, como decíamos, se puede aumentar la capacidad de número de clientes y servidores por separado, ¿sí? Incluso cuando hablamos de SCADA no hablamos de un solo servidor, ¿sí? Podemos tener servidores, distintos servidores, para alivianar el trabajo, digamos, entre comillas, de un solo servidor, o también podemos tener servidores redundantes, que ahora vamos a ver también. Cualquier elemento puede ser aumentado o mejorado en cualquier momento, o se pueden añadir nuevos nodos a esta red, tanto clientes como servidores, ¿sí? Lo que les decía, eso es también una gran ventaja que tenemos en los SCADA, siempre es expandible, ¿sí? O en todo caso modificable también, ¿sí? Porque, digamos, podemos decir que, no sé, mi computadora, mi estación de trabajo ya quedó obsoleta, quedó vieja, quiero poner una más nueva, nada, reemplazo esa computadora, le cargo el ejecutable y hago correr mi runtime ahí en esa nueva computadora y la configuro y ya la puedo usar también como servidor. Así que es muy flexible si se quiere, ¿sí? Y eso hace a un sistema SCADA también muy ventajoso, ¿no? También que tiene fácil mantenimiento al estar distribuidas las funciones y responsabilidades de los ordenadores independientemente. Se puede reemplazar, reparar, lo que decíamos, actualizar o incluso trasladar un servidor, mientras que sus clientes no se verán afectados por ese cambio, ¿sí? O se verán afectados, afectarán mínimamente. Puede ser que en algún caso que ocurre algo, quede inoperativo, bueno, un par de horas, alguna parte de la planta, no, quizás no toda la planta, pero bueno, una planta puede quedar, una parte podría quedar inoperante por un par de horas hasta que se haga el reemplazo, la reparación. Esta independencia de los cambios también se conoce como encapsulación, ¿sí? Esto es un concepto que se utiliza mucho en automatización y que quizás no lo haya mencionado mucho, o tanto, pero lo que se llama encapsulación es algo muy beneficioso en la automatización, ¿sí? Justamente ahí lo que hacemos cuando encapsulamos es como que vamos separando, ¿sí? Ustedes vieron cuando hacíamos la programación de los PLC, cuando hacíamos las funciones, las diferentes FC, cuando yo hago, cuando yo hago un sistema con más subrutinas, ¿sí? O funciones, digamos, dentro de mi programa del PLC, estoy separando un poco más, digamos, estoy abriendo mucho más el juego, digamos, o sea, separando más las cartas, digamos, cuando estoy jugando, y de esa forma voy a poder tener una visión más amplia y en el caso de que haya algún problema, voy a poder identificarlo más rápido y solucionar más rápido el problema. Entonces, eso también se llama encapsulación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos también de lo que es distribuir todas las tareas y poner más estaciones y más servidores y más clientes, estamos haciendo una encapsulación también, porque en el caso de que haya un problema, lo vamos a solucionar mucho más rápido y vamos a tener la planta con problemas o detenida durante menos tiempo, ¿sí? Bien, esto sería una arquitectura eh, ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de una arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Donde tenemos ahí, arriba tenemos 4 clientes
que están conectadas al servidor, ¿sí? Donde puede estar corriendo también en la aplicación. O sea, la aplicación siempre va a estar corriendo en los clientes, ¿sí? O sea, ahí yo voy a tener 4 estaciones, 4 pantallas, ¿sí? Como la que vimos en la foto cuando empezó la clase. 4 pantallas y los operadores mirando las pantallas, operando, poniendo en marcha, viendo qué está pasando, ¿sí? Ahora, puede haber una quinta pantalla también de operación, pero que al mismo tiempo puede ser el servidor, ¿sí? O puede tener una CPU o un rack de CPUs distintas que van a estar administrando la información y que al mismo tiempo va a tener la aplicación instalada adentro y la licencia. Ahora también vamos a hablar de las licencias, porque cada estación, ¿sí? Sea cliente o servidor, va a llevar una licencia y va a tener que tener instalado un software para poder correr justamente la aplicación. ¿Sí? La aplicación la llamamos en este caso a nuestro HMI, ¿no? Nuestro desarrollo. El desarrollo que hacemos con WinCC, con el TIA Portal, es justamente lo que vamos a ver en pantalla, ¿sí? Y después, bueno, toda la transmisión de datos será como la necesitemos, ¿sí? Como la configuremos nosotros también en la aplicación de ingeniería, ¿sí? Cuando estamos acá, con eh, un sistema monopuesto sería que estuviera esto solo. Acá tenemos todo junto en el mismo equipo. Nosotros hacemos la aplicación, la corremos en la misma PC y al mismo tiempo es mi base de datos, ¿sí? En el caso de una SCADA, lo que es, la diferencia es que acá puede no estar mi aplicación, o sea, puedo no tener ninguna pantalla de monitorización ni nada, ¿sí? O sí, puede estar o no puede estar, pero sí va a estar el ejecutable que van a ir a tomar estos clientes, ¿sí? Al mismo tiempo para poder correr cada uno su aplicación, que van a ser justamente diferentes aplicaciones, ¿sí? Diferentes partes del proceso, ¿sí? Generalmente esta va a tener una parte de la planta, esta va a tener otra, esta va a tener otra, y así sucesivamente, ¿sí? Van a tener distintas aplicaciones o diferentes partes de la fabricación que se van a controlar en los diferentes clientes, ¿sí? Bien, y al mismo tiempo, obviamente, tenemos un controlador, ¿sí? Puede estar conectado por Profibus o por Profinet, ¿sí? Hoy día se usa Profinet, que, bueno, al mismo tiempo va a estar, digamos, haciendo todo el automatismo aguas abajo, digamos, ejecutando todas las órdenes hacia los actuadores y tomando los datos de los sensores. En cuanto a la funcionalidad y aplicaciones del cliente de esta arquitectura, tenemos que todos los datos de proceso de un proyecto SCADA se guardan en diversas bases de datos runtime, ¿sí? Por ejemplo, lo que son avisos, alarmas, valores de curva, etcétera, ¿sí? Y estas bases de datos de runtime no se encuentran en los distintos paneles de mando, o sea, con lo que les decía recién. Las bases de datos está en un ordenador central o en un servidor que va a trabajar en paralelo con lo que sería el monitor o el HMI que está conectado a ese servidor, ¿sí? Luego, en este servidor se acceden las estaciones de mando, ¿sí? Que serían los clientes. Los clientes y el servidor son sistemas independientes de por sí, son computadoras diferentes, ¿sí? Y cada uno va a correr una aplicación, ¿sí? Donde es posible conectar, ¿sí? Posteriormente a la puesta en marcha del sistema a otros clientes y alternativamente activar o desactivar un proyecto de un cliente, o sea, desde el maestro, ¿sí? O del servidor, mejor dicho, puedo yo decirle a un cliente que se desactive o que se active o dejarlo sin efecto o puedo agregar otro, ¿sí? Lo que les decía recién, es muy flexible esta arquitectura, ¿sí?
En una planta compleja, una SCADA puede configurarse como un sistema distribuido de acuerdo con los requisitos que se demanden, que puede ser una distribución funcional, que puede ser, que puede estar basado en lo que son los avisos, alarmas, el servidor de archivo, etcétera, o una distribución según la arquitectura física de la planta, ¿sí? Que se usa mucho también, ¿sí? Es más, generalmente yo diría que se usa más la arquitectura física de las plantas, como por ejemplo en una fábrica de autos se separa lo que es, digamos, el SCADA, la parte de carrocería, ¿sí? En la línea de pintado, ¿sí? En la línea de ensamblado, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, de distintas partes, cuando hablamos de una línea de producción, ¿sí? Hablamos que primero se hace el chasis, después la carrocería, después se pone el motor, después se pinta, etcétera, etcétera. Bueno, cada una de esas partes van a tener justamente un cliente de lo que va a ser el SCADA, ¿sí? Cada una de esas partes entonces van a estar conectadas a el servidor. Y algo de lo que ya hablamos también al principio, nosotros necesitamos una historización de datos o un registro histórico. Algo de esto ya estuvimos haciendo. Esto es también parte de lo que es un SCADA, ¿sí? Lo que hicimos el data logging ahí o el registro de datos que hicimos en el ejercicio del trabajo práctico. Esto también es parte de los SCADA y es una funcionalidad que tienen entonces estos HMI por la cual se registra entonces de forma permanente eh, durante el paso del tiempo los valores de ciertas variables o tags de esta base de datos del HMI. ¿Sí? Nada más que, bueno, en estos casos, obviamente, como dijimos, la cantidad del volumen de datos que se maneja en un SCADA es mucho más grande generalmente que en un panel, ¿sí? O que en un sistema monopuesto basado en PC. Generalmente cuando hablamos en SCADA hablamos de muchas variables, entonces por eso este registro histórico necesita un manejo, una gestión diferente y por eso a veces se necesita agregar justamente estos software que son adicionales. Mencioné hoy como por ejemplo el Process Historian, que es un procesador, un gestionador de todo ese volumen de datos justamente, ¿no? Entonces, este registro se realiza permanentemente en un disco rígido y los valores se almacenan en uno o varios archivos con la marca de fecha y hora, ¿sí? Esto lo hicimos, fue un ejemplo sencillito, pero también pueden imaginarse la cantidad de volumen de información que se puede ya manejar, ¿no? Con un SCADA. El registro puede realizarse entonces a un intervalo de tiempo fijo o cuando algún tag discreto cambia estado, o sea, algún gate, algún disparador, ¿sí? De esos eventos eh, le diga, ¿sí? Cuando cambie estado, le diga entonces o sea, digamos que ese botón que nosotros hicimos en el ejercicio, en realidad puede no ser un botón, puede ser el cambio de una variable, ¿sí? Que puede estar asociada con, no sé, por decir algo, el fin de la producción, ¿sí? Por ejemplo, o el pasaje de el paso de cada paquete de salida de la producción, ¿sí? Podría estar relacionado con eso, con lo que ustedes quieran. Este, eh, este archivo entonces tiene por lo general un formato binario compacto y puede configurarse el largo del archivo, el tamaño y también la duración. Hay herramientas para hacer este registro histórico, para acceder a los datos entonces desde otras aplicaciones. Esto hablando de los sistemas monopuestos, ¿no? De lo que vimos hasta ahora, que puede ser por exportación a archivos formato de texto, como lo que hicimos, ¿sí? Que era un archivo CSV,
u otro tipo de archivo de texto que sea abierto. Y por conexión directa también con el sistema histórico. Y en los sistemas monopuestos, como el SCADA, entonces, los datos son almacenados justamente en base de datos tipo MSQL, por ejemplo, Oracle o cualquiera, ¿sí? Ahora, cuando yo hago una historización de datos, ¿sí? Cuando hago un registro histórico, entonces también lo que me interesa es hacer trendings, o sea, esos trendings son el graficado de ciertas variables que me interesa monitorizar, ¿sí? Entonces, estos trendings van a permitir visualizar cómo evolucionan en el tiempo los valores de ciertos tags o variables de la base de datos justamente del HMI. Se utilizan objetos insertados en los paneles de operación que acceden al registro histórico permanentemente, ¿sí? Cuentan con controles que supervisan, permiten manipular, supervisar y visualizar, quitar, agregar tags, también a visualizar, escalar, ver la duración, el punto de inicio, hacer zoom, etc. Tanto el registro histórico como las tendencias asociadas a esta pueden manipularse desde el sistema de scripts también, ¿sí? Para que vean, yo tengo por acá, tengo por acá abierto TIA Portal, para que vean rápidamente el sistema de trendings. Bueno, hay cosas que obviamente no llegamos a ver por cuestiones de tiempo y porque por ahí no son eh, tan relevantes en estos casos, y aparte porque muchos de ustedes no tienen instalado el Professional. Pero por ejemplo, si tengo un WinGC, si yo tengo un WinCC Runtime Advanced, por ejemplo, en este caso, eh, algo que no vimos hasta ahora son justamente el registro histórico de variables. Perdón, el graficado de variables. ¿Sí? Lo único que se hace es justamente en una pantalla aparte, tenemos por acá el Trending View. ¿Sí? Tenemos un trending view en cuanto a funciones y un trending view de variables, que sería este. ¿Sí? Arrastro y suelto, y en la configuración lo único que tengo que hacer es agregar las variables. ¿Sí? Para el trend 1 le digo qué tipo de curva quiero, el color, etcétera, y acá visualizo, voy a ver a qué variable de proceso quiero conectar. ¿Sí? Entonces, nada, voy a venir acá, le voy a ver, por ejemplo, los valores analógicos, y voy a ver el sensor de nivel, cómo está variando mi nivel. Nada más que eso, ¿sí? Configuro todos los trends que quiera. ¿Sí? Acá puedo poner varios, no me acuerdo hasta qué cantidad, no me acuerdo, 8. Bueno, ahora no importa, pero si yo quiero visualizar más de una curva en un gráfico, bueno, lo pongo, y si no, puedo poner varias pantallas para ver cada una de las variables por separado, ¿sí? Y bueno, puedo darle la forma que quiero a mi curva, ¿sí? Eso como una de las cosas que nos faltaron ver en la parte práctica, ¿sí? Que está también para los SCADA, ¿sí? Este es otro ejemplo de otro software que se llama PSIM, ¿sí? Que es un sistema abierto. PSIM es un software abierto que también permite el graficado, ¿sí? Acá tenemos una imagen de cómo se configura y por acá atrás se ven las curvas. Y este sería el archivo CSV donde se va almacenando toda la información, ¿sí? Que es muy parecido a lo que estuvieron haciendo en práctica. Bien, y
ya desde que comenzó la clase estamos hablando de módulos complementarios o add-ons o software adicionales o bueno, herramientas adicionales que podemos agregar a nuestro sistema SCADA que proveen funcionalidades adicionales a las básicas del HMI, ¿sí? Lo que teníamos hasta ahora, lo que estuvimos viendo, todo lo que vimos nosotros son cuestiones básicas, ¿sí? Pueden ser provistos por el mismo desarrollador, del fabricante del software, o por terceros que cubren nichos, o sea, agujeros o situaciones que se necesitan para aplicaciones especiales. Algunos objetos también para incorporar a las pantallas de operación, ¿sí? La generación y visualización generación de reportes a medida a partir de la base de datos de tiempo real del HMI. Para administración de alarmas, también puede ser un módulo complementario que se agrega. Servicio de mensajería, por ejemplo, ¿sí? Para telefonía móvil, para correo electrónico, etc. Almacenamiento de la base de datos relacionada, ¿sí? También para lo que son objetos de visualización, filtrado y manipulación de para las pantallas de operación. Después está también para lo que es la generación, administración y la utilización de recetas, ¿sí? Eso, bueno, a veces en algunas marcas es necesario comprarlo aparte, pero en el caso de Tía Portal ya vimos, o les mandé la semana pasada, el video para que vean cómo se arma una receta. Eso ya está incluido en la licencia básica, ¿sí? Y para el control estadístico de procesos y de calidad, ¿sí? Que dicho sea de paso, las recetas las vamos a agregar para lo que es el TP final, ¿sí? Ya la semana que viene, si Dios quiere, les voy a estar pasando las bases para el TP final. Ahí tenemos otro ejemplo de otro módulo complementario que sería, a veces se necesita también una aplicación para tener acceso vía web, ¿sí? Entonces yo tengo mi HMI del lado izquierdo, tengo un servidor web, ¿sí? O un servidor, ¿sí? Y después voy a tener clientes web, ¿sí? Y para estas situaciones se necesitan también add-ons, que uno lo vimos, que era el Smart Server. ¿Se acuerdan del Smart Server? Para los que son los paneles Comfort. Eso es un cliente web, ¿sí? Y eso es también un add-on o un módulo complementario para los HMIs. Y hablando de seguridad, que ya estuvimos hablando también hoy, en un HMI SCADA tenemos que considerar conceptos de seguridad por lo que ya habíamos hablado hoy. Los sistemas SCADA ya de por sí tienen un sistema de seguridad propio, y estos son componentes del HMI que permiten controlar el acceso a las diferentes funcionalidades del mismo, ¿sí? O sea, eso es otra cosa que tampoco no lo trabajamos en la práctica, pero se los muestro rápidamente también. Por acá está el User Administration o el administrador de usuarios, ¿sí? Acá yo puedo definir un usuario, que soy yo, por ejemplo, y le digo, sí, puedo definir incluso varios, ¿sí? Varios usuarios, puedo hacer eh, un árbol, digamos, de usuarios para que cada operador, cuando entra en su turno, tenga un usuario y contraseña, ¿sí? Y definirle, bueno, una contraseña. Y por acá también definirle el tipo, eh, por algún lado también está para definirle el tipo de acceso que va a tener. El administrador obviamente siempre tiene acceso a todo, ¿sí? También le puedo poner un usuario y contraseña, un password, perdón. Y en algún lado está para acá hay grupos de usuarios también.
no estaría encontrando ahora rápido donde defino esto de qué puede hacer cada uno, pero bueno, acá está, ¿no? Acá están. Estos son los distintos niveles de acceso, ¿sí? Uno es para monitorización, otro es para operación y el otro es para administración. O sea, mínimamente tenemos tres escalafones, digamos, para definir a cada uno de los usuarios, ¿sí? Eso sería lo que sería este punto que dice que permite controlar el acceso a diferentes funcionalidades del mismo y también definir usuarios, como dijimos, por nombre y contraseña y perfiles de operación. En algunos casos también permitimos utilizar las cuentas de usuario del sistema operativo, ¿sí? Está relacionado con el Windows, por ejemplo, y a cada perfil se le asignan permisos y restricciones. Por ejemplo, lo que es apertura y cierre de pantalla, accesos a algunos elementos de control o no, ¿sí? También se puede asignar. También desde el PLC, ¿sí? Podemos asignar diferentes tipos de acceso. Eh, y también puede realizarse un registro de auditoría. ¿Sí? Esto para la auditoría también hay un adicional que se agrega, un componente adicional al HMI para eh, que puedan registrar cada movimiento que tuvo el panel. ¿Sí? Ahora le voy a explicar un poquito eso. Por ejemplo, también lo que es el reconocimiento de alarmas. Y lo más importante que viene acá a cerrar lo que dijimos hoy al principio, en cuanto a lo que es ciberseguridad o a lo que es la seguridad del sistema informático, ya que la gente de sistemas de la planta generalmente tiene un miedo a conectar todo lo que es de planta o de fábrica hacia su sistema. Y en estos casos también el SCADA está preparado y es frecuente que los HMI se integren a los sistemas informáticos de la empresa, como les decía, y por esta razón deben tenerse en cuenta no solo los operadores habituales, sino también a los accesos externos al HMI, ¿sí? También, obviamente, el HMI necesita tener un encapsulamiento a nivel de seguridad informática porque puede existir algún tipo de ataque cibernético hacia nuestra planta, ¿no? Y en este aspecto no podemos descuidar, ¿no? Para garantizar la integridad de la operación y de los datos administrados por el HMI. Y en cuanto a los modos de licenciamiento, tenemos, según la funcionalidad, ¿sí? Ahora ya vemos esto y ya cortamos. Tenemos, según la funcionalidad, podemos tener, en cuanto a lo que es la ejecución, ¿sí? De lo que es el runtime o desarrollo, podemos tener un licenciamiento de solo visualización, ¿sí? De acuerdo al número de variables o tags, ¿sí? También. Los nodos de conexión también, ¿sí? Están incluidos en la licencia. Números de pantalla de operación y el número de servidores, ¿sí? Y según la modalidad, también podemos tener un licenciamiento por software, ¿sí? Podemos tener una llave de hardware, que puede ser una llave, un USB, ¿sí? Un pendrive que tiene una llave electrónica que me va a habilitar el software, ¿sí? Y un registro en línea, también lo que se está usando mucho hoy día. Hoy día, ya que tenemos prácticamente todos conexión a Internet, se envía por mail un código y desde fábrica, digamos, hacen la activación de tu software, ¿sí? Que tenés instalado. Eso también pasa con los HMI SCADA, ¿sí? Y por último, antes de elegir un producto y hacer números, tenemos que tener algunos criterios de selección, a saber, que son, por ejemplo, primeramente tenemos que desarrollar un plan, ¿sí? De evaluación y de compra, obviamente,
poner una persona a cargo del proyecto, involucrar a todos los interesados siempre, que estén todos los que van a estar operando alrededor de ese sistema SCADA. Entonces hay que involucrar las personas, los operadores, mantenimiento, informática, nivel gerencial, ingeniero de campo, etcétera. Antes de escribir una especificación, investigar los diferentes productos disponibles en el mercado, elegir al proveedor no por los grandes números, sino por su liderazgo tecnológico, su exigencia y respaldo técnico comercial. A largo plazo esto significa un menor costo y un mejor desempeño, ¿sí? Y analizar las tecnologías disponibles y elegir aquellas que mejor se adecúen a los objetivos de la aplicación. Elegido el producto, ya una vez que se definió el proyecto, digamos, tenemos que tener en cuenta el detalle de cada licencia, ¿sí? La plataforma de hardware y el sistema operativo donde va a correr mi software, dispositivos de campo con los que requiere conectividad, los protocolos de comunicación, cantidad de señales, o sea, los tags, siempre hay que tener en cuenta cuántas variables vamos a manejar, módulos opcionales necesarios, ¿sí? Lo que estábamos hablando. Ahora, en la segunda mitad les voy a mostrar rápidamente algunos módulos opcionales que tiene WinCC y la funcionalidad a implementar, si va a ser de desarrollo o de desarrollo y también de runtime, o sea, si vamos a tener clientes, servidores, solo servidor, ¿sí? Etcétera. Y la conexión en red con otros nodos, ¿sí? Si vamos a necesitar manejar OPC o va a ser standalone o ya con el protocolo que estamos manejando, tengo un estandarizado en Profinet, por ejemplo. Bueno, ya sé que si tiene Profinet no voy a tener problema. Bien, hagamos una pausa y se pasó la hora. Hagamos una pausa y volvemos en 10 minutos. Así les muestro rápidamente algunas cuestiones a tener en cuenta del WinCC, ¿sí? de los opcionales, y vemos un poco de práctica de lo que tienen consulta, de lo que vi que tenían dudas o lo que quedó ahí en el tintero, lo vemos. Sí, ¿alguna consulta, chicos? Hasta ahora no, profe.